Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a las conversaciones en el cenador, aquí en Radio Bustar, si estáis en Bustar Viejo, o en la web psicotrópico.com/radio, si estáis en cualquier lugar del mundo, o si nos estáis viendo en el canal de YouTube, bienvenidos, bienvenidas. Una nueva entrevista, una nueva conversación con la que supuestamente, la que yo quería que fuera la primera entrevista, sin faltar a Adrián, que fue una maravillosa primera entrevista, pero yo no sé si tú recuerdas que Salomé y yo estuvimos en tu exposición, aún sin conocerte, en una exposición tuya en la épica Miraflores, también invitados por nuestra Cicerone en este pueblo, que fue María al principio y lo sigue siendo a día de hoy. Nos dijo, venís a un sitio muy bonito a ver una exposición. Y nosotros dijimos, venga, vamos, deberíamos hacer cosas, conocer gente, y fuimos. Y yo fui a tu exposición antes incluso de la famosa exposición que yo siempre menciono aquí de los artistas en Traductores del Viento. Entonces, cuando yo tuve la idea dije, la primera entrevista que tengo que hacer realmente debe ser a la primera artista local que yo he conocido, que es Lorea, que eres tú. En aquel momento te lo comenté y luego el trabajo tuyo nos ha impedido encontrar este rato antes. Luego ha habido un concierto en exclusiva de Demetrio, de Pedro Bussi, que también te impidió venir a otra cita que teníamos prevista. No vamos a entrar en detalles. Pero por fin te tengo aquí y cumplo ese deseo mío de entrevistarte, aunque no seas la primera. Para mí era muy importante que estuvieras aquí. Pero voy a hacer una introducción tuya para que la gente sepa que no es solamente una pintora local que yo vi en una exposición, pero es que hay mucho más. Lorea Jallo Sanz, ¿es correcto? Sí. Es artista plástica, tiene formación en ilustración y en diseño gráfico, en escultura y en... ¿cómo se llama? Restauración, gracias. Sí. O sea, tienes un bagaje teórico y de formación de artista, pero además, a día de hoy, Lorea Jallo Sanz es una de las artistas de efectos visuales más reputadas en este país. No lo digo yo, lo dice la gente que la contrata o la quiere contratar, que son las empresas más importantes de efectos visuales de España para los proyectos más punteros. El artista de efectos visuales en cine es una cosa muy curiosa. Aquí ha venido gente de cine y ninguno se considera artista. Sin embargo, la gente de efectos visuales, desde el principio, os habéis llamado artistas de efectos visuales. O sea, sois muy conscientes de que lo que estáis haciendo es una forma de arte, es un trabajo artístico. ¿Es así? Sí, hay una parte en la que trabajas más como un artista, a lo mejor de una manera individual, sobre todo ahora que trabajas en remoto, pero al final eres parte de una producción, o sea, de una producción muy grande en la que básicamente ajustas tuercas, ¿no? O sea, digamos que eres una herramienta más que vas puliendo el producto y sacándolo, pero sí, o sea, es muy difícil ausentarte de esa producción, de una escala tan grande, ¿no? Porque los del cine nos lo ponemos muy difícil de todas formas a la hora de relajarnos y disfrutar de que lo que hacemos es un arte que se hace en equipo. Y yo defiendo aquí, y lo defenderé cada vez que vengáis algún colega del mundo del cine, yo también me considero colega del mundo del cine. Yo he dirigido y yo me he rodeado de artistas siempre. De artistas en el sentido de lo que hemos hablado aquí, de gente que le importa lo que hace, que lo hace con el corazón y que ha tenido una formación técnica para conseguir llegar a lo máximo, resolver el mayor número de problemas dentro de ese equipo, que si uno falla, tú dices, es una cadena, lo describes como un trabajo en cadena, pero efectivamente, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Sí. Tiene que estar muy bien coordinado todo y sí, somos todos muy importantes. Es un sistema, ¿no? Y entonces cada unidad tiene una función independiente, pero que está correlacionado todo de manera que, como una telaraña, ¿no? Si alguien falla, fallan muchas cosas. La postproducción, para los que nos están viendo, nos están oyendo, que no conozcan el lenguaje cinematográfico, es todo el trabajo que se hace una vez que el rodaje ha terminado. Eso se llama postproducción. Y es todo el montaje, casi todo lo que vemos en pantalla lo hace el equipo de postproducción retocando y recolocando lo que se ha hecho en rodaje.
dentro de ese equipo de 20, 30, 40 personas, ¿qué es lo que tú haces exactamente? Intenta explicarlo para la gente que nos está escuchando, que no conozca esa tela de araña. Bueno, yo primero rebajar un poco el piropo que me has echado. Tampoco soy una persona tan importante en el mundo audiovisual, pero sí que tengo... Eso es lo que editaré luego, porque sí. es mentira. No, sí. O sea, soy una persona que he trabajado profesionalmente, he tenido la suerte de trabajar en grandes proyectos. Entonces, eso te crea como un bagaje, porque claro, no solamente de lo que tú eres capaz, sino de lo que eres capaz en un entorno concreto, en este caso con un estrés y en unas situaciones concretas. O sea, hay que saber hacia dónde vas y quién te coordina, o sea, controlar mucho lo que es el workflow de cómo podría ser una postproducción de cine. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago es, en cine, pues se llama, la profesión se llama matte painting, y realmente, para traducirlo al castellano, pues sería los fondos, la ilustración o la composición de fondos realistas o de fondos condicionados por la referencia que te den de rodaje, y esos fondos están en un término muy lejano. Entonces se trabaja digitalmente y bueno, pues son fondos que no están condicionados por tiros de cámara, que normalmente no hay paralajes, entonces bueno, tienes bastantes libertades. Y entonces creas como teatrillos, ¿no? Imagínate que la cámara se va moviendo, entonces el teatrillo pues también va haciendo como ciertos movimientos que dependen de cada plano. Y tú eso lo dibujas, como si fuera sobre un papel, pero en ordenador. Bueno, no, yo no dibujo, o sea, yo sí que hay una parte de pintar y que tienes que tener unos conocimientos de perspectiva y color importantes, o sea, si sabes pintar, pues es una profesión que se te hace menos difícil, pero lo que realmente hago es, se cogen fotografías que se van empalmando y se van haciendo como foto, bueno, en mi caso, pues depende del trabajo, ¿no? Pero normalmente coges fotos y las vas encajando, porque claro, normalmente el cine pues es fotorrealismo, ¿no? ¿Pero es como un collage o es como una composición? O sea, es collage porque digamos que coges de diferentes fuentes. Pero luego es una composición porque todo eso tienes que igualarlo en luz. Por supuesto tienes que tener unos criterios a la hora de la elección de cada imagen que están condicionados por la referencia que tienes. Y entonces eso te ayuda a, pues esto, la luz viene de aquí de derecha, si viene de izquierda no, si viene de arriba tampoco. Y luego todo eso, pues coges con la misma luz, más o menos los mismos grises, los mismos blancos, tal, y todo va igualado, tienes que igualarlo. Tiene que tener una continuidad. Efectivamente. Vale. Sí. Y una coherencia con lo que hayan hecho para los primer y segundo plano, ¿no? Claro. Vale. Tienes primer, segundo plano y luego estamos los matte painter, que estamos al final del todo. Y bueno, pues es una profesión en la que yo, por ejemplo, digamos que trabajo un campo muy reducido, pero es una profesión que por supuesto abarca todos los software que tú quieras, te van a venir bien. O sea, que te complementan, ¿no? Va a un ritmo tan estrepitoso la cosa de tecnología, de progreso tecnológico en estos mundos, en la postproducción digital, que, vamos, todo lo que quieras aprender y todo lo que quieras ir complementando, pues al final el matte painter puede ser simplemente una persona digamos, que se retire a la parte esa, no retirarse, pero sí que trabaje en esa parte más lejana. Puede estar ahí, pero también puede ser una profesión en la que trabajes pues unas partes más cercanas de proyecciones, de texturas, trabajas con otros departamentos también. Entonces depende del perfil y de las capacidades. O sea, que tu perfil es ideal, porque tienes perfil de diseño gráfico, de escultura, que la animación es mucho de 3D y de composición de elementos con volumen, y luego la pintura, que también eres pintora. ¿Cuál ha sido un poco la cronología? ¿Siempre quisiste hacer cine o llegas al cine porque tienes ese perfil? ¿Cómo es un poco la cronología tuya profesional? Yo llego al cine de casualidad, o sea, totalmente. Nunca tuve ninguna proyección mental de trabajar en el cine para nada. Bueno, yo pues ilustraba, maquetaba y de casualidad preparaba el arte final, todo. Y entonces de casualidad ahí pues conocí a una persona que las personas son oportunidades, y esta persona me abrió esa puerta y entonces me dio la opción. O sea, es un campo que no está tampoco... no hay mucha gente que trabaje en ello porque
tienes que controlar cierto software y tienes que ser pintor. O sea, tienes que saber pintar, tienes que tener visión de perspectiva. Entonces, bueno, pues hay que aprender a hacerlo, pero necesitas una base también. Entonces esta persona me dio la oportunidad y poco a poco fui entrando, hasta hoy. Hasta hoy que estás aquí en Bustarviejo, Sí. viviendo en Bustarviejo, vecina mía, muy cerquita, y vecina de todos los que nos estéis escuchando en Radio Bustar. La pregunta que le hago a todo el mundo ahora contigo tiene menos recorrido. Y explico por qué. Aquí ha venido gente de Córdoba, de Extremadura, de Madrid, gente que ha vivido fuera. Adrián nace en Buenos Aires y pasa por Venezuela. O sea, que cómo llegan a Bustarviejo es una cosa como de llevarse las manos a la cabeza, ¿no? De lo que decía, ¿no? Que esto es una aguja en un pajar. Pero en tu caso, tú eres, no sé si nacida, pero te has criado en Miraflores, que está Sí. a 9 kilómetros de aquí. Entonces, a veces incluso es más difícil llegar al pueblo de al lado desde el pueblo anterior que desde la otra punta del mundo, ¿no? Por esas rivalidades que suele haber entre pueblos. ¿Cómo llega una mujer criada en Miraflores a vivir en Bustarviejo? ¿Hay un conflicto con la familia o...? No. Bueno, un poco sí también, ¿no? Pero no, o sea, era como, sí, mi familia vivía allí y entonces era como Perdona, seguir... porque tienes aquí en el labio, en el otro lado. ¿Qué tengo? Ahí tienes una cosa. Y como tienes un plano tan cercano, no quiero, y no lo tenías hasta ahora. Entonces te voy A lo mejor no me lo has visto. no lo he visto. Yo tampoco me he No. fijado, ¿eh? Yo tampoco lo había visto. Entonces hasta yo ahora. prefiero que contestes sin la cosa aquí. ¿Cómo llega? Esto no deberías de quitarlo de la entrevista. Lo ¿eh? dejo, si tú quieres En lo el dejo. making nos deja un making Si of, tú ¿sabes? quieres lo dejo. Lorea Jayo Sanz de Miraflores a Bustarviejo. Parece una distancia muy corta, pero a veces de un pueblo al pueblo de al lado es la distancia más larga, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cómo haces esos 9 kilómetros? Bueno, vivíamos, yo he vivido 35 años en Miraflores y en... Desde antes de nacer. Bueno, tengo 38. A los 3 años ya estaba ahí en Miraflores. Y bueno, pues al final es como... O sea, ¿cómo he llegado aquí? Pues fue un poco de salir de Miraflores, que cuando llevas tanto tiempo viviendo en un pueblo, hay una cosa que echas de menos que es pasar desapercibido. Y es algo también muy valioso. Está un poco infravalorado quizás a veces, ¿no? Y en los pueblos, a mí yo tenía esa sensación que no fue principalmente la razón, pero sí al final detrás de cada cara ves una historia y ya estás como un poco cansado, ¿no? Y estaba también el tema de que queríamos seguir viviendo en la sierra y luego el tema monetario, que a nivel económico, bueno, mi familia vive en Miraflores, mis padres, y entonces queríamos estar como un poco periféricos, pero claro, Soto, Manzanares, la zona esta de la Sierra Rica es, o sea, imposible. Entonces, de repente Bustarviejo se presenta como una oportunidad serrana, cerca de Miraflores. Incluso no es tan turístico como estos pueblos que a lo mejor los fines de semana se ponen demasiado masificados de turistas. Y económicamente pues bueno, pues nos encajaba. Y aquí estamos, sí, llevamos 2 años, 3. Vale. No sé por qué pensaba que me ibas a contar que sí, que entre Miraflores y Bustarviejo había esta rivalidad, y entonces que tu familia te dijo que como que a Bustarviejo, si los de Bustarviejo tal. Yo como acabo de llegar no sé si eso existe. No, yo creo que no. Bustarviejo tiene a lo mejor una fama más alternativa en la sierra, sí que es verdad, de que es un pueblo, no por el ayuntamiento y la administración local, porque creo que tampoco se han lucido, pero sí por la gente que lo forma, ¿no? Que es un pueblo que está muy hecho por las personas que están en el municipio, porque se hacen notar y se les ve y son potentes, y eso le da un punto muy alternativo, que otros municipios no lo tienen, pero digamos que no creo que haya ninguna rivalidad entre municipios. Eso está surgiendo, eso que acabas de decir, si no en todas, en casi todas las entrevistas, ¿no? Como hay una desigualdad entre la cantidad de artistas, la calidad de artistas que hay en Bustarviejo, la cantidad de energía que ponen en el pueblo, ¿no? Como tú que has hecho una exposición, o los artistas que participan en Traductores del Viento, o que estamos constantemente inventándonos cosas como artistas para explorar, ¿no? Aquí en el pueblo, y que las administraciones están siempre como 2 años por detrás, ¿no? Y que en otros pueblos que tienen muchos más servicios hay menos artistas, ¿no? Que hay un desequilibrio, por decirlo de alguna manera.
quizás no sea tanto un desequilibrio, es el equilibrio justo. Cuando tú tienes una administración que ofrece, el pueblo consume. Pero si tú tienes una administración que no genera, digamos que se generan sinergias propias, ¿no? Claro. Y se da de una manera multi, o sea, es muy auténtico porque cuando la administración no ofrece, pues la gente pues dice, Nos bueno, pues buscamos la la vida. necesidad ya la cubro yo. Y además es como más aplicable, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, porque sí que, por ejemplo, Soto tiene un ayuntamiento que es maravilloso, ¿no? Y da unos servicios maravillosos. ¿Qué pasa? Que a mí la sensación que me da es que a veces la población tiende a hibernar. Ya. Se tiende a una hibernación, ¿no? O sea, tú demandas y si demandas y te lo dan, pues al final no, pues ¿qué más vas a hacer? Consumir. Lo que pasa es que claro, Entonces, yo voy al Berrueco, o voy a Buitrago, o voy a Miraflores, y hay casa de la juventud, hay escuela de música, hay unos servicios que aquí no hay. Es que no es que sean mejores o peores, es que aquí ni los hay. Yo llevo aquí un año, pero no hay teatro, no hay cine, no hay sala de exposiciones, no hay... que no hay nada. La biblioteca, o sea, estamos en manos de Paco y que organice un cuentacuentos. Si eso no ocurre, porque la exposición que ha habido aquí que yo he visto en los últimos tiempos también ha sido en la biblioteca. Bueno, también están los espectáculos en la plaza de la nave indeleble y del juego de las sillas, básicamente. sí, y hay movimiento a nivel de padres que de alguna manera se movilizan para hacerlo de una manera más, bueno, pues en pequeños grupos, pues al final dinamizas tus pequeños grupos, ¿no? Sí. O las charlas en bailanderas también, que eso también Las charlas en intentan bailanderas, dinamizar. bueno, actividades en la huerta, por ejemplo, en las huertas de abril también ha habido alguna actividad. Con la ganadería también me acuerdo que hoy ofrecieron un taller de ven a conocer pues cosas interesantes que, bueno, hay que pagar, es lo único, ¿no? Que muchos hay que pagar, claro. Bueno, no quiero que se acabe la entrevista, aunque nos queda todavía un rato, por suerte, porque está siendo fascinante, como yo imaginaba. Pero hay una pregunta que no se puede quedar fuera de la entrevista. ¿Qué es para ti, cómo describes tú la creatividad? Pues lo estaba pensando. Claro, porque ojo, Lorea es la primera entrevista que hago y que está hecha después de la emisión del programa. Lorea es la primera persona que hace esta entrevista conociendo las preguntas o la dinámica de la entrevista. Entonces tiene un poco de ventaja sobre las entrevistas anteriores. ¿Qué has estado pensando? Yo lo que tampoco quería meterme a hilar o sea, un hilo de bola de nieve de qué es la creatividad, sino más aportar a nivel personal, porque si no me es muy complicado, ¿no? Entonces, para mí la creatividad es una herramienta de expresión. Y estuve pensando, ¿de expresión o de comunicación? Y quizás más de expresión, porque sí que es verdad que si hablamos de creatividad artística, se le da quizás más forma o más importancia a la forma, no tanto al fondo, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, pues la creatividad también entra en la comunicación, pero es un complemento, porque lo importante ahí es más el fondo, no la forma. Entonces, pues eso es lo que... O sea, como una herramienta. Es una herramienta muy importante, sí. La creatividad es una herramienta Sí, y se puede aprender a utilizar, entonces. sí, pero yo creo que es inevitable que esté ahí. Lo tenemos un poco innato. O sea, creatividad es ser resolutivo, es muchas cosas. O sea, en el campo del arte sí que tienes una parte que hay que aprender, ¿no? Y que, por ejemplo, que decía esta chica que me gustó mucho, Loli, que decía que el bagaje que tengas previo es muy importante, la técnica es muy importante para poder ser creativo, porque claro, tienes como muchos más recursos, ¿no? Pero a nivel, o sea, la creatividad se aplica a todos los ámbitos, al ámbito educativo, al ámbito económico, y al final, pues en cada cosa es como ser resolutivo, o sea, podemos sacar adjetivos, ¿no? Que te hagan una persona creativa. Y desde tu punto de vista, que es completamente novedoso en estas entrevistas, y que yo no sé si voy a encontrar un perfil parecido, desde tu punto de vista, criada y residente en la Sierra Norte y persona creativa del mundo del arte, ¿tú crees que haber crecido entre estas montañas, con esta climatología, con esta naturaleza, con esta belleza, te ha convertido en la artista que eres? ¿O hubieras sido la misma artista en Madrid, en México DF o en Malasia? No, yo creo que el artista se hace. O sea, es algo que te vas haciendo y que la infancia yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? En cómo te críes también. O
sea, que tengas libertad de experimentar, ¿no? Porque el arte al final también es un poco encontrarte a ti mismo y ser capaz de sacarlo, ¿no? O sea, es un poco un arrugarse para adentro, ¿sabes? Como revelarse a sí mismo y luego sacarlo, pero para eso necesitas cuantas más herramientas mejor. Y ahí entra la formación, pero también entra el ser valiente y el poder enfrentarte a esas herramientas y cogerlas bien, o sea, con fuerza, ¿no? Entonces yo creo que no, que yo hubiera sido de otra manera y que quizás esa parte creativa que yo tengo desarrollada se me hubiera a lo mejor desarrollado, no lo sé, o de otra manera, o en el mismo campo, o en otro campo, no lo sé. No sé si hubiera ido a la faceta creativa, artística. Claro, es imposible de saber, es una Es muy pregunta un poco difícil, una sí. entelequia lo que te estoy preguntando. Entonces te voy a concretar un poco más. ¿Cómo te afecta a ti, si te afecta, el espacio geográfico en tu creatividad a día de hoy? El espacio geográfico me afecta, digamos, en lo tangible. O sea, yo necesito un espacio como luminoso, como tú lo has descrito, ¿no? Luminoso, cerca de... O sea, para yo estar bien. Pero a nivel creativo, creo que se me hace todo rutinario. Pero cuando he tenido un cambio a lo mejor de vida, un cambio a nivel social, personal, pues ahí sí que siempre he tenido un punto de necesidad de creatividad, o sea, de crear. He tenido momentos muy creativos en sitios totalmente infames. Sí. O sea, No podéis dejarnos así. ¿Como cuáles? No vayas a decir un pueblo de aquí pues cerca. por ejemplo, cuando vivía en Madrid, estuve viviendo cuando estudiaba, vivía en Madrid, vivía en una casa en la que habían vivido sordomudos. Entonces era una casa que para mí, tú fíjate, yo he vivido en una finca todo abierto, ni siquiera cerrábamos las puertas, los perros, los gatos, tal. Y de repente estabas en una casa en la que estaba todo cerrado con barrotes, un primer piso, las puertas con luces, porque claro, ellos no oían, ¿no? Entonces era todo muy raro y con una energía muy rara. Y vivíamos allí mogollón de gente y no nos conocíamos. Bueno, pues yo ahí tuve uno de los momentos creativos que creo que no voy a repetir nunca. ¿De bueno o de malo? De bueno, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Hombre, estimulante es desde luego el entorno, ¿no? Te mantiene en guardia, te mantiene despierta. Claro, es el extrañamiento, lo que te hace como ese movimiento de sentirte extraño, lo que hace como de repente, en mi caso, activa. Bueno, desde la psicología se dice, ¿no? Que el mantenerte al borde de tu zona de confort es lo que te obliga de alguna forma a ser creativo y a tener esa parte creativa de resolución de problemas activa y se conecta inmediatamente con lo creativo en lo artístico también, ¿no? Sí, sí, en mi caso funciona. O sea, y a nivel personal he tenido crisis y siempre he recurrido a esa parte. Sí, a nivel psicológico posiblemente yo lo use bastante. O sea, tampoco he sabido monitorizar, no, No sé si es monitorizar o monetizar. monetizar, Es tampoco he distinto. sabido monetizarlo, ¿no? Porque es algo tan mío, tan personal que quizás es por eso que lo he utilizado como algo muy, muy como mi terapia, ¿no? ¿Hay algo de la sierra en tu obra también? Hay montañas, hay valles, aunque sea de forma abstracta. ¿Te inspira o no? No. O ya estás demasiado acostumbrada? No, yo digamos que eso creo que lo tengo muy saturado. Nunca hago paisajes. O sea, es algo, sí que tengo 3, 4 paisajes, pero ahí sí que quizás vender. Pero yo no hago paisajes, y puede ser porque llevo toda la vida viviendo aquí, porque a mí eso no me sorprende tanto, ¿no? Quizás. O sea, Qué curioso esto, no, me descoloca completamente porque ya. el discurso ha sido, y por eso me encanta y era tan importante que estuvieras aquí. Pero claro, me descolocas completamente porque yo estaba encantado con ese discurso. Pero Ya. claro, a todo te acostumbras, incluso a la belleza de estas montañas y de esta... Claro, bueno, claro, pues me gusta ver los árboles, o sea, yo sé que eso es bueno para mí. Sí, pero árboles hay en Berlín y en el Parque del Pero Retiro. a todo te acostumbras, sí. Y lo que necesita Porque yo hay una cosa con la que me enfrento y es que mi creatividad se duerme mucho. O sea, a mí me cuesta sacarla, el impulso me cuesta, entonces necesito otras cosas. Entonces quizás por eso salgo de este bienestar, este confort que para mí es maravilloso, pero para yo poder estar activo en ese campo necesito salir o, no sé, buscarlo en otro sitio. Pero bueno, me encanta, ¿eh? O sea, a mí... Y entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Que no es una respuesta que tiene que ser acertada, sino ¿cuál sería tu pensamiento
a esa búsqueda que estamos haciendo aquí de por qué se ha dado este encuentro de artistas de primera división de 30, 40, 50. Cada vez que hablo de esto con alguien salen más. En Bustarviejo, que tiene 2.500 habitantes, se han juntado en este momento del finales de 2021, principios de 2022, un número abrumador de artistas de primera línea. ¿Por qué crees tú, desde tu punto de vista? Yo creo que Bustarviejo es un sitio, que lo decía nuestra amiga Elena, es un sitio para retirarse. Es un sitio donde puedes venir y... Oye, vuelvo a lo económico porque es algo que es práctico y que se nos presenta a todos en la vida. O sea, que es una historia que tenemos que tener presente siempre. A ver si podemos... O sea, tiene que ser sostenible. Entonces, Bustarviejo es un pueblo que tiene unas características serranas y es sostenible a nivel económico de un artista que, digamos, vivimos pues muchas veces en una inestabilidad laboral que se puede aceptar, ¿no? Por un lado. Y luego las características, por supuesto, del entorno. Es un sitio privilegiado y, por suerte, no todo el mundo lo conoce. La gente se queda en Miraflores. Tenemos el filtro de Miraflores y de Soto, pero si no estuviera Soto ni Miraflores, todo el mundo vendría aquí, estoy segura. Me preocupa esto que dices y que dice nuestra amiga Elena de que es un sitio para retirarse. Me acabo de sentir como un anciano y recupero esa idea que yo tenía, que a lo mejor es que Bustarviejo es un cementerio de elefantes, ¿no? Que los artistas vienen aquí a su último aliento, ¿no? Al canto del cisne, pero tú tienes 30 y pocos, Loli tiene 30 y pocos también, o sea, hay artistas muy jóvenes y gente que ha venido muy joven a Bustarviejo. Claro, es que yo creo que es hay una llamada, ¿no? Como de manada, o sea, al final esto es muy de boca a boca, ¿no? De vente para acá, que aquí pues hay música, o vente para acá, que aquí hay movimiento, que hay emprendimiento, o sea, hay proyectos muy bonitos aquí, ¿no? Pero es un sitio en el que bueno, puedes también tener una vida tranquila y no estar metido en la vorágine de lo que pueden ser otros municipios de la zona, ¿no? Tampoco, o sea, es muy complejo, ¿no? Es que darle una sola causa a esto es multicausal y habría que verlo claro. Pero bueno, yo creo que hay algo muy importante y es que el efecto llamada de amigos sería como... estaba pensando ahora en la teoría esta de la Eva mitocondrial. ¿Sabes? Que es una teoría de evolución que decían que había el hombre venía de una sola mujer que nació en África y la llaman la edad mitocondrial. Es una evolución unirregional, o sea, todo el mundo viene de ahí. Bueno, pues aquí en Bustarviejo debió haber una Eva mitocondrial que llegó y dijo, oye, qué bien se está aquí, y empezó a llamar a... ¿no? Podría ser, no lo sé. ¿Será Silvina? Muy complicado. Se lo tendremos que preguntar. Ojalá venga algún día y nos lo diga, porque por lo que me dice a mí la gente, al final siempre, no sé por qué, acabamos en Silvina. No sé cuánto tiempo lleva, pero parece como que ella fuera la... Yo personalmente tampoco, pero el nombre siempre me llega como, no, pero tienes que hablar con Silvina. La que ya estaba aquí era Silvina. Los dibujos esos que hay por la calle son de Silvina. O sea que, a ver si esa, ¿cómo es? La Eva... La Eva mitocondrial. Bueno, a ver si encontramos la Eva mitocondrial de los artistas de Bustarviejo. Genial, maravillosa entrevista como yo me imaginaba, pero no quiero cerrarla yo, me gustaría dejarte estos últimos minutos, los que tú necesites, los que tú quieras, por si tienes algún pensamiento, alguna reivindicación, algún comentario, algún llamamiento, quizá tienes una nueva exposición y nos quieres contar dónde es para que vayamos a verla, lo que tú quieras para cerrar esta entrevista, que es tu entrevista y no la mía. Pues ahora que soy madre y que me dedico a la crianza en muchas horas del día a día, pues he hecho un poco la asistencia por parte de la administración, en este caso del ayuntamiento, a nuestros hijos, ¿no? Espero que a través de asociaciones o del consejo que está actualmente funcionando, a través de los medios que hay de participación ciudadana, pues se pueda conseguir un mayor servicio. Echo de menos muchas cosas a nivel cultural, sí, del municipio, de servicios, sí. Esa reivindicación ha surgido en estas entrevistas a menudo. Si las has podido escuchar, lo habrás oído, con lo cual ya creo que no nos queda como televidente ni escuchándonos nadie de ninguna administración. Pero bueno, si alguien se lo puede decir, si alguien de los que está en casa, en el pueblo o por ahí se encuentra con el alcalde o con alguien de la Comunidad de Madrid, que se lo diga, que se sigue insistiendo en que...
faltan en Bustar Viejo y probablemente si faltan en Bustar Viejo en muchos pueblos de la sierra, servicios culturales y sobre todo servicios culturales para niños. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No fuiste la primera, pero ha sido memorable. Así que... Muchas gracias, un placer. Gracias a ti. Bueno, para los que nos estáis viendo y escuchando, hasta la próxima con otra gran entrevista, otra gran conversación en el cenador. Hasta pronto.